Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día vamos a estar preparando un rico y delicioso pastel de chocolate con unas galletas Oreo muy delicioso. Vamos a prepararlo celebrando el amor, porque el amor tiene que estar todos los días, no solamente el 14 de febrero, sino para siempre. Y quiero recordarles, no olviden suscribirse y cuando lo hagan, activen la campanita para que sean los primeros en recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Y compartan nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Y ahora voy a mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Tengo acá la cantidad de 25 galletas Oreos, una taza de harina de todo uso. Vamos a usar la mitad de una lata de leche condensada. Tenemos una cucharadita de polvo para hornear Royal, media taza de azúcar. Vamos a estar usando 2 cucharadas de cocoa en polvo y no contiene azúcar, pero si usted tiene la cocoa que contiene azúcar, también está perfecto. Lo único que usted tiene que agregarle un poco menos de azúcar a la receta. Una barra de margarina o mantequilla a temperatura ambiente. Y en nuestra receta usaremos un huevo, canela en polvo al gusto, esencia o extracto de vainilla, media taza de leche. Puede usar leche entera o 2%. Primero que vamos a iniciar, vamos a llevar a triturar nuestras galletas Oreo. Las vamos a moler muy bien hasta convertirlas en una harina. Vamos a abrirlas así para ayudarle a nuestra procesadora. Vamos a triturar así completa, sin removerle el relleno. Así la llevamos a moler. Ya la tenemos. Miren, tiene que quedarnos así, como una harina. Ahora la vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a cremar nuestra margarina, nuestra mantequilla, junto con el azúcar. Y lo vamos a hacer. Ahora le vamos a agregar el huevo y lo vamos a mezclar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar la harina por el colador y también el polvo para hornear. Y lo cernimos muy bien. Esto lo hacemos porque si usted nota, ahí tiene lo que son pelotitas, grumos que se le forman a la harina. Por eso es bueno pasarla siempre por el colador. También voy a agregar la cocoa en polvo. Ahora con nuestra batidora así apagada lo vamos a mover un poco para evitar de que la harina se nos espolvoree y no se nos levante. Ahora antes de iniciar a mezclar le vamos a agregar la mitad de la lata de leche condensada. Voy a agregar un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Ahora iniciamos a mezclarlo. Y lo que vamos a hacer que mientras estamos mezclando vamos a ir agregándole la leche, la media taza de leche. Y hemos terminado de mezclarlo. Como ya terminamos de mezclarlo, ahora por último le vamos a agregar las galletas Oreo. Voy a reservar una cantidad porque después la vamos a usar para hacerle un relleno muy delicioso a nuestro pastel. Se las agregamos. Vamos a reservar esta cantidad, una pequeña cantidad, más o menos media taza de las galletas Oreo ya molidas. Ahora lo vamos a mezclar. Y en lo que lo estamos mezclando debemos de tener precalentando nuestro horno. Y ya la tenemos, ya está listo. Tengo acá mi molde en donde lo vamos a llevar al horno, son 2 del mismo tamaño. Le puse en el fondo un papel encerado y le rocié un poco de spray de cocina para que no se nos vaya a pegar. Así que ya lo tenemos listo. Ahora voy a vertir la mezcla para llevarlo a nuestro horno. Tratar de que los dos nos queden del mismo grosor. Y ya tenemos listo el primero. Ahora vamos a ponerle la mezcla al otro molde. Y miren, ya tenemos los dos. Ahora los vamos a llevar a nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Quiero
Mostrarles que después de 25 minutos que los tuvimos en el horno ya están listos nuestros panes de chocolate. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a dejar enfriar. Y ahora en lo que se nos están enfriando nuestros panes de chocolate, vamos a iniciar a preparar una crema para ponérselo a nuestro pastel. Una crema que le va a encantar. Es una delicia. Para prepararla vamos a necesitar de 120 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente. La cantidad de margarina o mantequilla es dependiendo el tamaño del pastel que usted vaya a preparar. Vamos a usar media lata de leche condensada, 2 cucharadas de cocoa en polvo. La cocoa no contiene azúcar. Vamos a usar media taza de azúcar glaze o azúcar en polvo. Lo primero que vamos a iniciar, vamos a agregar acá el azúcar glass con la mantequilla. Vamos a mezclar muy bien, a convertirla en una crema. Pero antes de iniciar a batirlo, lo vamos a mezclar un poco así con la batidora apagada para evitar de que el azúcar se nos levante. Y ahora sí, iniciamos a batir. Vamos a ayudarnos así con una espátula a recoger las orillas. Ahora vamos a mezclar un poco más. Ahora vamos a agregar el cocoa en polvo. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a mezclar un poco así con la batidora apagada. Y ahora mientras estamos batiendo, poco a poco vamos a ir agregándole la leche condensada. Y ya terminamos. Esta crema de chocolate queda bien deliciosa. Es perfecta para decorar o ponerle el relleno a nuestros pasteles. Ya la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a desmoldar nuestras tortas de chocolate para formar nuestro pastel. Miren. Le vamos a remover el papel. Ya tenemos la primera. Ahora vamos a desmoldar el otro. Miren. Nos quedaron perfectos. Ya los tenemos. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregarle un poco de la crema de chocolate que acabamos de hacer. Ahora le vamos a agregar de las galletas Oreo que habíamos triturado. La tenemos. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a poner en un plato giratorio para empezar a decorarlo. Ya lo tenemos acá. Ahora le vamos a poner la otra parte de nuestro pastel. Ahora vamos a iniciar a ponerle la crema. Yo no soy una experta haciéndolos, pero vamos a tratar de que este pastel nos quede delicioso. Miren, ya le pusimos la crema. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito de la galleta Oreo así encima. Ya le pusimos la galleta Oreo así que habíamos molido. Tengo acá un molde en donde llevé a derretir chocolate blanco. Lo derretí en el microondas y lo puse en este molde. Y después lo puse en el congelador. Y miren cómo nos queda. Ahora se lo voy a ir agregando así para ponerle una pequeña decoración. Y aquí está terminado ya nuestro pastel de chocolate con galletas Oreo. Miren qué delicia. Este pastel queda bien delicioso. Los invito a que lo preparen para que lo puedan disfrutar. Es una delicia de pastel y es fácil de preparar. Ahora vamos a partirlo para que ustedes puedan ver esa consistencia, como nos queda el relleno de nuestro pastel. Ahora llegó el momento tan esperado. Lo vamos a partir. Y nos vamos a servir nuestra rebanada.
Miren. ¡Qué delicia! Miren esta ricura de pastel de chocolate. Aquí se le puede ver lo que son las galletas Oreo. Quisiera que ustedes puedan estar aquí para que puedan probarlo. Esto está riquísimo. Qué tentación más grande, amigos. Ahí tenemos esta receta para cualquier ocasión. Si usted tiene un cumpleaños, un aniversario. Aquí tenemos esta deliciosa receta. Espero les haya gustado mi receta de este día para ustedes, hecha con mucho amor y dedicación. Esperando les guste, quiero que me den su comentario, qué les pareció. Y gracias infinitas por estar aquí, por su apoyo. Deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.